Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast de Life, la mentalidad de un deportista. Hoy estamos con una chica también muy deportista, pero que está muy centrada también en temas que están por detrás o sea, la parte de atrás del deporte, como es el entrenamiento, pero no el entrenamiento común que conocemos, más físico, sino la parte más psicológica, digamos. Ella está centrada en la neurociencia, aunque bueno, también hace mucho deporte y muchas aventuras muy guays que luego nos contará ya mejor. Así que bueno, empecemos ya con Carla Alfonso. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a empezar un poco por tu presentación. Cuéntanos quién es Carla y a qué te dedicas. Pues Carla es una chica de Barcelona. A nivel profesional estudio neurociencia, entonces soy neurocientífica y después hice un máster en psicología del deporte. Y me dedico a las dos cosas, de un poco. Por un lado, estoy en un laboratorio estudiando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que creo que luego hablaremos de Sí, ello. luego lo comentamos mejor. Eh, exacto. Y por otro lado, estoy haciendo coaching, aplicando más la parte del máster con deportistas, trabajando sobre todo la parte más psicológica de su día a día, pues Vale. digamos. Bueno, pues ahora nos Así que... contarás mucho mejor. ¿Perdón, estabas diciendo algo más? No, dime. Sí, sí, vale, pues bueno, ahora nos contarás mucho mejor. Pero bueno, también eres deportista y cómo empezó tu afición por el deporte y qué deportes practicas. Practico ciclismo. Antes del ciclismo no hacía deporte más que en el cole y ir al gimnasio. Y empezó porque me lesioné, me hice una quemada bastante importante en el estómago, entonces no podía ir al gimnasio, que es lo que hacía como deporte. Y entonces pues empecé a ir a spinning, me gustó mucho la sensación y al poco tiempo hice unas prácticas en Canadá para la carrera y entonces me compré una bici de ciudad y empecé a Sí, dar vueltas para por moverte allí por y la allí. verdad, exacto. Y me encantó la sensación, me encantó el salir y descubrir como toda la ciudad, pero desde dentro un poco. Qué guay. Ir yendo más rápido que caminar. Y entonces, pues nada, volví por aquí, tuve mi primera bici de carretera, empecé a subir al Tibidabo y ya está, el resto es historia. Empecé a hacer más ciclismo de carretera. Así Qué guay. que, Qué guay, sí. historia muy curiosa porque al final estabas con otro deporte, pero por tema de lesión tuviste que cambiar y viste esta Mm, nueva oportunidad, digamos, que te ha gustado y te has quedado en ello. exacto, Muy guay, muy guay, exacto. muy guay. Y bueno, como comentabas antes, ¿qué es el proyecto este de Neuroatleta? Noraleta es mi proyecto personal, eh, que es un servicio para el deportista, al final. ¿Vale? Entonces, cuando yo lo enfoqué sobre todo a la parte más psicológica del deportista, es decir, si alguien tenía problemas de motivación, si alguien tenía problemas de organización del tiempo, de autoconfianza, de autohabla, de problemas con relación de compañeros de equipo, etcétera, era un servicio para ellos, ¿no? De hablar de la parte más humana del deportista. Nada de Qué guay. entrenos, nada de Ya, ya. Era más la parte lo que psicológica, un como. poco organizativo-mental, digamos, ¿no? Exacto. Y entonces, a día de hoy, esto es lo que se está haciendo más en Oraleta. Pero es mi proyecto personal, entonces está creciendo un poco conmigo Ya. y también está creciendo un poco la parte del HRV o la variabilidad. Entonces, si me sigues en Instagram, por ejemplo, verás que muchos días cuelgo cosas más de psicología coaching y hay otros que te cojo una gráfica y te la comento. Una gráfica de la variabilidad y te Sí. la comento, ¿no? Porque al final también estoy estudiando mucho en mi día a día toda la parte esta de variabilidad. En el laboratorio estamos mirando mucho la parte de estrés, recuperación del deportista y bueno, al final también me sale compartirlo y hay Qué guay. alguna gente que de hecho ya la estoy entrenando en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Neuraleta? Pues un proyecto personal que está creciendo un poco en dos direcciones. Muy guay. O sea, está creciendo contigo, como has dicho, ¿no? Porque tú también vas conociendo nuevos temas y estudiando más. ¿Y qué Exacto. carrera estudiaste o qué estudiaste y por dónde has ido tirando? Neurociencia es la Sí. carrera que hice, entonces lo que se estudia en neurociencia es toda la parte del sistema nervioso. Es decir, bueno, desde la estructura, a nivel molecular, farmacéutico, genético, de desarrollo,
no sé, enfermedades que haya relacionadas con el sistema nervioso. Todo lo que tú puedas pensar con sistema nervioso se estudia en esta carrera. Y también entraba la O sea, parte entender de... cómo funciona el cerebro desde todos los puntos de vista, vamos. Exacto. Cerebro y sistema nervioso, que al final Ya, también lo necesitas para ya, ya. mover los brazos, ¿sabes? Claro, claro, claro. ¿Y esto en la carrera ya está enfocado al deporte o tú has decidido enfocarte más a la aplicación en el deporte? No, la carrera no se enfocaba nada en el deporte. Fue cuando hice el máster en psicología del deporte que Ya, descubrí esto de la variabilidad, que viene muy relacionado con el sistema nervioso y se puede aplicar muy fácilmente a los deportistas. Y entonces fue como el link que me cuadró perfecto entre el mundo del deporte, que al final entré bastante a fondo, y mi carrera más de estudio del sistema nervioso. guay, guay. Y bueno, entrando más en detalle, ahora que has comentado un poco el HRV, ¿qué es este concepto y para qué lo utilizas? El HRV es Heart Rate Variability en inglés y variabilidad de frecuencia cardíaca en español, ¿vale? Y esto, lo que está describiendo es la variabilidad entre pulso y pulso, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes 60 pulsaciones por minuto, Sí, ¿vale? Un minuto, 60 segundos, 60 pulsaciones no quiere decir que estén una pulsación cada segundo, ya. sino que la distancia entre pulso y pulso varía siempre. Es la Ah, variabilidad vale, vale, de esta vale. frecuencia cardíaca, ¿vale? Varía y es natural que varíe, o sea, está bien que varíe. Es como que tu Vale, sistema está preparado para responder a inputs que tú le metas, ¿vale? Si siempre es el mismo, es como que no tiene flexibilidad para responder, ya. ¿vale? Entonces, esta variabilidad viene determinada por tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso es el que guía el ritmo del corazón, ¿vale? Entonces, este factor, ¿no? Esta medida te está diciendo cómo está tu sistema nervioso al final. Y esto es la variabilidad. Y en deportistas se puede aplicar porque está viendo cómo está de estresado o de recuperado el deportista. O sea, de sobreentrenado o de fatigado o de descansado este deportista. Ya, ya. O sea, Sí. joder, interesante porque también ahora dices que se aplica a deportistas, ahora te preguntaremos más. ¿Y cómo ayuda esto a los deportistas? ¿Cómo ayuda este seguimiento, digamos? Eh, Te voy a responder más en general, ¿vale? Este factor... Sí, o sea, te voy a responder más en general en principio, después te respondo en deportistas. En general, este factor en la población se relaciona con envejecimiento prematuro, con diabetes, con problemas cardiovasculares, con mejor o peor estado de salud, ¿vale? ya, Etcétera. Entonces, en sí, este factor ya es como bastante relevante. Y en deportistas, es más, en los últimos años, que se ha visto que se relaciona con mejor rendimiento o peor rendimiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza? Esto se está estudiando y es parte de mi tesis. Bueno, en el laboratorio estoy haciendo un doctorado ahora. Entonces, como vale, parte de mi estudio, estoy estudiando cómo se aplica el HRV en deportistas, ¿vale? Y una de las maneras en que se puede aplicar es utilizar este factor para guiar la intensidad de entrenamiento, ¿vale? Esto es lo que estoy estudiando más en concreto. detalle, sí, sí. Entonces, si tu tendencia del HRV va de una manera o de otra, tú puedes saber si estás entrenando bien, o sea, si lo estás asimilando, o si te estás sobrecargando o estás por debajo de tus posibilidades, ¿sabes? Ya. O sea, es Entonces una es como... manera... Dime, dime. Sí, no, perdón, que digo que es una manera de controlar el cuerpo para ver cómo reacciona con los ejercicios o el descanso y un poco todo, ¿no? Exacto. Es una manera científica de controlar el cuerpo, digamos, a los estímulos del deporte y todo. Exacto. Ya, ya, Exacto. Esto es qué bueno. lo que se está viendo. Yo también, o sea, de hecho también lo que estoy integrando en el estudio es una parte subjetiva, ¿vale? Porque a veces te levantas y el HRV lo tendrás como súper bien, ¿vale? Entre comillas, Ya, pero en cambio te encuentras muy cansado o has dormido muy mal, ¿vale? Y entonces, bueno, la gracia es saber integrar
el HRV con parte subjetiva de cómo te encuentras Vale. tú. Para interpretarlo, objetivamente. claro. Porque hay más cosas Exacto. también, ¿no? Exacto, y así guiar el entreno. ¿Y qué se considera como un buen HRV? Ahora que has dicho, por ejemplo. Tienes que mirar tu medida estándar, ¿vale? Como si digamos. La tuya, ¿vale? No cojas una media de la población y mires un número de un día, Ya. sino que Cada uno es tómate las distinto, ¿no? medidas. Exacto. Tú tendrás tu número de referencia. Entonces, un buen HRV, en general, entre comillas, es cuanto más estable, ¿vale? Y más alto, aunque le estés metiendo carga de entreno, ¿vale? Si tú le estás metiendo carga de entreno y se mantiene estable, perfecto, ¿vale? Si le estás metiendo carga de entreno y baja, es bastante normal, pero tómatelo con calma, ¿vale? Ya. En plan, Ya, ya. puedes bajar un poco el ritmo. Vale. Guay, guay. Y bueno, esto parece un tema que estemos hablando aquí muy específico, pero bueno, es algo que sirve mucho y entiendo, ¿es algo muy nuevo o esto lleva ya años implementándose? Esto lleva años, pero creo que ahora se está viendo más a nivel de difusión en las Ya, redes, etcétera. ya, ya, Pero si miras artículos, lleva años esto ya. ya, ya. Y esto, bueno, el control de HRV es algo que, como comentamos, muy específico y profesional, podemos decir, pero ¿es algo que deberíamos implementar todos? ¿O es algo que se aplica más a los profesionales? ¿Cuál es la Eh, función, digamos, en ese sentido? ¿Quieres decir quién lo puede utilizar, por Sí, ejemplo? exacto. O sea, yo, por ejemplo, que no soy un profesional, me puede interesar igual que contrato a un entrenador para que me diga los entrenos que hago. Estaría bien también poder controlar mi HRV o es más para atletas de alto nivel, digamos, para controlar los pequeños detalles bueno, en alto nivel, en la élite, digamos. No, o sea, lo puede utilizar quien quiera y quien le interese. Quien quiera refinar su entreno, quien quiera controlarse este factor y pautar más sus entrenamientos, lo puede utilizar 100%, sea profesional o amateur. Profesionales están más controlados, entonces ya me han dicho que varios entrenadores lo están utilizando ya, y a nivel amateur es quien le apetezca. A nivel amateur, mmm, quien quiera, digo quien quiera, porque al final mucha gente sale para airearse, para salir con amigos, entonces no quieres mirar un número que te diga si hoy tienes que apretar o no. La gente va más por sensaciones. Pero si es una materia que te interesa, quieres controlar tu entreno, quieres ver cómo estás respondiendo más de una manera objetiva, 100% es un valor súper útil. Y eso que has dicho ahora, por ejemplo, de las sensaciones, que mucha gente eso, o hay entrenos que dicen, bueno, es por sensaciones, tiene muchas veces está relacionado con el HRV. O sea, tú ves, dices, ostras, hoy me sentía súper bien. Luego sigues el HRV y ves que estaba bien también, o son cosas que van, no suelen ir tan de la mano. Eh, Más a nivel de tendencia, sí. Es decir, si tú tienes una buena época, que dices, no sé qué me pasa últimamente, me encuentro súper bien, o no sé qué me pasa últimamente, no me encuentro bien, ¿vale? Que hay épocas, sí seguramente se relacione, ¿vale? Digo seguramente porque no hay ningún estudio, porque la gente no, no Ya, lo ya, graba, pero claro. cuando se ha mirado en estudio controlado, sí. O sea, cuando tendencia sube, Ya. mejores sensaciones, tendencia baja, peores. Ahora bien, o sea, de un día específico no tiene por qué, ¿vale? Y Ya, siempre ya. pongo el mismo ejemplo, que es, tú hay veces que dormirás 4 horas, te levantarás por la mañana y te sentirás súper bien, ¿vale? Por alguna razón dirás, bueno, pues me tomo un café o ni eso y es como que estás Ya, despierto. Y en cambio hay otro día, dormirás 10 horas y te despertarás en plan, estoy súper cansado, ¿no? ya. Entonces es un poco el paralelismo de que el valor en sí, en un día concreto, no tiene por qué relacionarse con la sensación, Ya. pero a la larga, sí, o sea, si tú vas durmiendo 4 horas durante una semana, a la larga sí vas a Va a tener, afectar. va a afectar. Ya, ya, Igual ya. si duermes 9 horas una semana, al final vas a estar como súper activo. Claro, claro, es una Entonces, herramienta que te permite eso, controlar en distintos tiempos o así lo que está pasando, porque es lo que dices tú, a lo mejor lo de dormir 4 horas en un día te va bien por otros factores, aunque el HRV lo tengas mal, pero claro, exacto. claro. Y claro, y con los que trabajas tú, porque ahora has dicho que estás aplicándolo, bueno, siguiendo a dos deportistas con el HRV, ¿son gente que se dedica profesionalmente, o sea, más
muy enfocados a ello y cómo lo estás aplicando con ellos, o qué resultados y qué estás aprendiendo con ellos. Estoy probando el programa, bueno, que ahora ya está ¿Qué deporte probado, practican, pero perdona? Para empezar, eh, para poner un poco en contexto. todo es ciclismo Vale. ahora, ¿vale? Entonces lo que están haciendo es, se graban el HRV y sensaciones subjetivas y siguen el programa de entrenamiento. Y entonces aparte de esto, me ponen detalles importantes de su día, algo que hay que resaltar, Sí. y les voy mirando la tendencia del HRV. O sea, detalles, por ejemplo, algo que les ha pasado en el día, así, ¿o a qué te refieres? Sí, o sea, tanto como si han hecho una carrera, por ejemplo, Sí, o algún evento vale. así más Fuerte social, pero ya. fuerte, exacto. Fuera O de lo si han normal, tenido, digamos, ¿no? exacto. O si han tenido un día de súper estrés o muy malas sensaciones o eso, pues que me lo anoten. Y entonces vamos mirando cómo les fluctúa. Vale. Y esto, o sea, si tuvieses que empezar a recomendarlo así como decir, bueno, pues por todo lo que aporta y lo que te ayuda a conocerte a ti mismo y todo, controlar tu cuerpo, a cualquiera, o sea, no solo a atletas profesionales, ¿cómo podemos implementarlo? ¿Cómo funciona eso y cómo se puede seguir? ¿Quieres decir cómo lo grabas? O sea, Sí, cómo tienes el exacto, por valor. ejemplo, o sea, cómo alguien puede saber, bueno, hacer estudiar su HRV y ver el gráfico, aunque a lo mejor no lo entenderemos porque, bueno, no tendríamos que preguntar a alguien que entienda, pero sí, para empezar, por ejemplo, ¿cómo se sigue? Lo más fácil es con una cinta de pulsómetro, el que tengas en casa, no sé, Sí. una Polar o Garmin o lo que tengas, y una app que se llama HRV for 4 Training. Bien. Esa o otra que se llama, esa vale como 9 o 10 euros, y hay otra que es gratis que se llama Elite HRV. Entonces conectas el pulsómetro con esta app y te grabas 3 minutos sentado por la Vale. mañana, nada más te levantes y te dará el valor de HRV. O sea, y eso, Eh, perdón, ¿es recomendable llevarlo todo el día o es solo ciertos puntos del día, digamos? no, solo por la mañana. O sea, nada Ah, más te vale, levantes, te vale. tomas el valor y ya está, solo una vez. Y si no, hay varios dispositivos que también te lo graban automáticamente, como uno que se llama Oura, que es un anillo, o Ah, si vale, no, para controlarlo también. exacto. Y esto te lo hace automático, o sea, ya no tienes que grabártelo por la mañana. O si no, Ya, hay otro que se llama Whoop, por ejemplo. ya, ya. No, pero lo digo porque es algo que una herramienta que todos los deportistas tienen, porque hoy en día todo el mundo tiene un reloj o un contakilómetros, un Garmin o Polar de estos que has dicho tú, Sunto, lo que sea que te controla todo el recorrido, las pulsaciones y todo, y es algo que todos estamos a mano de hacer. Al final es esto que nos va a ayudar a mejorar todo lo que dices tú, ¿no? O sea, a la hora de entrenar y también en nuestro día a día entiendo que entiendes por qué estás mejor o peor, porque eso te ayudará a entender si estás hoy peor por tema descanso o por... ¿no? Exacto. Sí, es eso. Muy bien, muy guay. Y bueno, ahora nos has comentado que tú practicas, bueno, cambiando de tema, perdón, que practicas el ciclismo y es algo que te mola mucho. ¿Qué es para ti el ciclismo y qué te aporta en tu día a día? Eh, Te diría libertad, eh, porque me da como mucha frescura en plan salir a rodar y es como que me airea mucho. Y no sé, físicamente te sientes como muy capaz cuando has acabado una ruta y sobre todo si ha sido difícil. Ya. También te diría como explorar, o sea, salir y conocer sitios nuevos, carreteras, puertos, sitios así bonitos Sí, que dices, guau, qué explorar dónde pasada. vives, ¿no? Que al final a mí me ha pasado, Exacto, por ejemplo, eso que dices, que vivo en un sitio que pensaba que conocía la zona y ahora haciendo bici he conocido otros sitios de por aquí que decía, joder, esta montaña, estas vistas, parece que no, exacto, pero es muy guay eso también. exacto. Eh, y también, bueno, o sea, amistades. La gente que conoces en ciclismo es como muy, muy guay, Ya, no sé. sí, sí, He conocido gente muy dispar y muy interesante también. guay, guay. Muy bien. Y bueno, has comentado que estás estudiando.
pero eso parece que lo compaginas también con un trabajo, que trabajas en Velodrome, puede ser. ¿Qué es Velodrome y qué relación tienes con ellos? Vale. Ya no estoy trabajando en Velodrome, pero había trabajado en Velodrome cuando, o sea, antes de hacer el máster, como si digamos, estuve a tiempo completo y después estuve haciendo horas mientras estaba estudiando en el máster y un poco después también seguí con ellos. Entonces, bueno, fue un trabajo, pero en realidad es como una familia, porque no sé, es como una comunidad al final y no sé, son gente cercana. ¿Qué es, perdón, Sí. Velodrome? Porque es una tienda de deporte, pero es un Ah, poco más vale, allí, ¿no? sí, es una tienda, bueno, un concepto de ciclismo que hay en Barcelona. Perdón. Guay, guay. Sí, sí, no. Sí, Muy guay. sí, Bueno, está entiendo bien. que sí te ha ayudado también porque empezaste, o sea, no es que llevas haciendo ciclismo toda la vida, entonces es como que has entrado al nuevo deporte. Entiendo que eso te ha ayudado también a conocer gente para, lo que decías antes, para conocer rutas nuevas Sí, sí, y todo el total. O mundillo. sea, entré y bueno, me ayudó un montón a conocer, o sea, rutas y gente, pero de todo, ¿eh? Ya ves. Bicis, ropa, no sé, Sí, este combinar, mundillo. combinar casco con zapatos, todo eso, con los calcetines blancos, etcétera. Sí, Sí, todo esto. Hice un curso intensivo en Velódromo. muy guay. Muy guay. Y bueno, aparte de este trabajo, ¿no?, de ciclismo, también llevas un tiempo ya trabajando con Pas Normal. ¿Qué Ujú. haces con ellos? Soy embajadora de la marca. Y bueno, representas, organizas algunas salidas y también, bueno, me han llevado de viaje, que esto ha sido como lo más impresionante para mí. Qué guay. ¿Qué significa ser embajadora? O sea, ¿qué función haces con ellos, digamos? ¿Les das un poco de visibilidad o cómo? ¿Qué es? Sí, exacto. Das visibilidad, sobre todo si eres parte de una comunidad ya ciclista, en mi caso en Barcelona, llevas su ropa y, no sé, representas, ellos buscan gente que compartan un poco sus valores, creo. Sí, Y entonces que vivas el ciclismo como tú quieras, pero que lo vivas. ya, Entonces, ya, ya. bueno, vivir el ciclismo y llevar su ropa. Qué guay. Qué guay. Y ahora que nos comentabas el tema de los viajes, ¿qué aventuras has hecho con ellos y qué te llevas de ellos? Los viajes que has hecho para producciones más grandes, entiendo. O... Sí. El primero que hice fue Venecia-Viena, que hicimos con un grupo de chicas, éramos 6 chicas, y hicimos, bueno, muchas subidas y muchos kilómetros en 4 o 5 días. Hicimos, entre ellos el Zoncolan, que fue impresionante ahí en Italia. Em, Venecia-Viena, después Múnich-Stuttgart también hicimos. Qué guay. Esto un grupo mixto y por la Selva Negra, que fue impresionante, es brutal la zona y hay mucha subida, bajada bastante Pero empinada. ahí Eh, cada viaje que has hecho el entorno es distinto, ¿no? Porque has dicho uno sí, que hiciste en Venecia y luego en la Selva Negra. Entiendo que eso también sí, mola, sí, ¿no? totalmente, totalmente. Una Lo pasada. que sí que todos, o sea, son muy exigentes físicamente y también mentalmente. Y esto, la verdad que O sea, los en todos viajes los en sí, viajes, la ruta que hacéis y sí, todo. sí. O sea, son exigentes y al final son días Ya. y se va rápido y se sube. Entonces, en todos, la verdad es que me han ayudado bastante con mi trabajo también, para vivir un poco lo que es, ¿no? Que al final estás muy cansado, llevas 4 días haciendo Sí. 50 kilómetros al día, mucha subida Joder. tal. ¿Cómo lo gestionas esto, sabes? Estás con gente, ¿cómo lo gestionas? Y porque os juntáis gente de un poco de todos lados, ¿no? Sí, 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 de Para todos lados, sí. estos eventos. Qué guay. Ah, Muy sí. guay. Y ahora que has dicho que te ayudan a gestionarlo con tu trabajo, ¿te refieres al trabajo que nos estabas comentando ahora? ¿O más cómo rindes tú en estos esfuerzos, digamos? Las dos cosas. O sea, Ya, cómo rindo yo y al final veo mis números, pero también la parte psicológica de qué pasa cuando llevas 5 días rodando ya. eh, por otro sitio. Pero la verdad es que lo disfruto muchísimo, ¿eh? Muy guay. Esto es brutal.
Sí, no, porque de hecho hacen vídeos y no, así mini documentales de estas rutas y están en YouTube. Sí, Y bueno, yo he visto algunas y está sí. muy guay. Dejaré alguna enlazada aquí en el vídeo y muy guay, muy guay. Bueno, entiendo que si desde fuera se ve guay, desde dentro seguro que es mucho mejor. Es muy chulo. Sí, sí. Y con todas estas aventuras y viajes que has hecho con ellos, ¿cuál ha sido el viaje que más te ha impactado? ¿O cuál es el que más tienes ahí? Em, yo creo que Yo creo que dos. Uno que hicimos en Noruega, que me impactó por los paisajes. ¿Por dónde? ¿En Noruega? Eh, Se llamaba Strin. Trin. Está como hacia el centro. O Vale. sea, centro-oeste. Pero por montañas y todo así. Sí, O había sea, terreno montañas. montañoso, sí, sí. Sí. Era, o sea, ese me impactó por los paisajes, sobre todo. ¿Fuisteis en invierno? Y... No, fuimos en verano. Ah, vale, pues si Y no os hacía un podías morir frío. ahí, ¿no? Sí, sí, hacía Ya, ya. muchísimo frío. Ya. Eh, y después el de Venecia-Viena, porque fue el primero, creo que es el que más me chocó. Y también porque era un grupo de chicas que no nos conocíamos y enseguida hubo como muy buen ambiente y el apoyo que nos dimos unas a otras creo que no lo voy a olvidar. O sea, Qué fue guay. muy, muy clave. Qué Sí, pasada. Esto es un poco lo que has dicho antes, ¿no? Del tema del ciclismo, que empezaste a conocer gente y viniendo como nueva a este deporte, empezaste a hacer sí, piña, a conocer gente. Esto es un poco lo guay y que supongo que es lo que quería decir ahora. Os sí, sí, juntasteis, total. que dices, chicas de distintos sitios y sin conocerse, a hacer esas Sí, rutas y ese proyecto y acabasteis, bueno, entiendo que con mucha más sí, sí, confianza que cuando os conocisteis, sí, ¿no? sí. O sea, seguimos en contacto y esto ya Ya. hace 4 años, sí, o sea, sí, sí. Sí, ¿qué pasa? Eso es algo que, bueno, que se nota en el ciclismo. Cuando empiezas y empiezas a hacer aventuras así, ves que cuando te vas juntando con gente, parece que, aunque no sé, de otra manera, a lo mejor no conectarías, pero Mm. teniendo esto en común del ciclismo, y se ve que en la carretera pues es más fácil unirse. Sí. Es que también compartes como muchas experiencias, muchas horas, pero también como situaciones un poco extremas al final, Ya, de que estás muy cansada, estás fuera de casa, estás sola y ves cosas nuevas, cosas como súper bonitas, te llueve un día y no sabes qué hacer con los frenos, se te estropea la bici y le ayudas o te ayudan. O sea, hay situaciones como que al final impactan, ¿no? ya, Y que acabas conociendo bastante a la persona y entonces, sí, qué no guay. sé, se Sí, no, acaba... situaciones adversas a las que no estás preparado y al final, si no os ayudáis entre unas y otras, sería un catástrofe al final. Y eso es donde se ven las personas un poco todo el espíritu, porque no todo es bonito, o sea, es bonito los paisajes y tal, pero entiendo que también ahí cuando pinchas o cuando pinchas y hace el frío que dices de Noruega, o las Mm, subidas y todo cuando se pone duro, qué guay. exacto. Muy Mm. bien. Pues bueno, estamos llegando al final, estamos llegando a las tres preguntas que siempre hacemos. No sé si quieres añadir algo más de lo que te has comentado. Ok. Gracias, Rebu, así, porque creo que bueno, es un tema muy interesante y puede parecer un poco técnico de primeras, pero creo que es muy guay conocerlo y porque a mucha gente le puede interesar. Así que Mm. bueno, esperemos que haya aportado valor y que a los nuevos oyentes que no lo conocían, pues que les haya interesado. Y bueno, una de las tres preguntas que siempre preguntamos es ¿dónde te gustaría estar o llegar en un plazo de 5 años? Mm. Em, Te diría que igual que ahora, o sea, haciendo lo mismo que ahora, perdón, pero bueno, más establecido, ¿no? Un poco más avanzado el tema, Ya. tanto a nivel de investigación como de mi proyecto personal de Noraleta. Pero lo mismo, o sea, lo que estoy haciendo ahora me encanta. Joder. No, no quiero Bueno, cambiarlo para muy nada. O buena sea, señal la eso. parte de... Sí, me ha costado encontrarlo, pero sí, sí. O sea, hacer un poco de investigación, bueno, un poco, bastante de investigación en la parte de HRV o de... O sea, HRV y la parte de estrés recuperación, o sea, saber cómo mejorar el recovery y todo enfocado a deportistas. Y después, por otro lado, ver el deportista en sí y seguir ayudando más en la parte psicológica. O sea, lo mismo que estoy haciendo ahora, pero más establecido. Ojalá. Muy guay. Bueno, buena señal Eh, que quieres seguir con lo que te mola ahora. O sea, con lo que estás haciendo ahora. Porque... sí. Sí, Y sí. también te diría, como haber establecido el programa de recomendación de entreno en base a HRV. O sea, que más gente lo vea
o lo aplique en su día a día. O sea, das más visibilidad y una utilidad más sencilla, no sé si decirlo así, pero que se pueda aplicar más, ¿no? Exacto. Guay. Pues bueno, esperemos que así sea y mola ver que estás a gusto con lo que haces y que te gusta. Guay. Y bueno, ¿a quién te gustaría que trajéramos al podcast y de qué te gustaría que nos hablase? A Carlos, que es un entrenador. Su empresa se llama Lex Training y que te hable ¿Perdón? de sus entrenos. ¿Cómo se llama? Lex, L-E-K. ¿En Instagram has dicho? Sí, Lex Training. Guay. Y que te hable de sus entrenos y sus métodos. ¿Él está también enfocado un poco a la neurociencia o se dedica a otra cosa? Él es entrenador, pero utiliza HRV en sus entrenos, sí. O sea, te compaginas tú con él, por ejemplo, para llevar a los deportistas. Qué guay. Sí, exacto. Muy bien. Pues bueno, contactaremos con él y daremos pues un poco la manera de aplicar los estudios que tú haces, como él los entiende, un poco una perspectiva de alguien que también lo utiliza, pero desde otro punto de vista, que eso puede ser guay. Guay. Exacto. Muy bien. Y bueno, por último, un poco también para aportar otro tipo de información, ¿qué libro te gustaría recomendar a quien nos esté escuchando? Esto sí que me mandaste la pregunta. Te recomiendo 2, ¿vale? Uno es como más de coaching para el deportista aplicado, que es este. Ya te voy a pasar el contacto. Vale. De Toughness. Y que da consejos como para recuperarse de lesiones, para enfocarse en la competición, como mucho más práctico para el deportista de cómo superar días difíciles, cómo seguir como entrenando cuando estás muy fatigado, etcétera. Es como muy práctico. Pero es más así también en temas todo, psicológico y todo, lo toca un poco todo. Sí, es de coaching total, ¿eh? Guay. Sí. Pero está bastante, o sea, lo que explica está como bastante compactado y bien explicado. Que hay algunos que son como muy... te venden como, guau, haz este ejercicio Ya. Sí. O sea, que se ve realista. Sí, exacto. Y este en cambio es como muy práctico. Y el otro es como un poco más, no sé, filosófico, como si digamos, pero eso no creo que se tiene que leer. Muy bien. Guay. Pues en general, ya te voy a pasar. Guay. Bueno, mola que nos hayas recomendado estos dos, porque este segundo es más tipo novela. Es una historia. Vale. Guay. Es una historia. Bueno, pues mola ver los dos puntos de vista y eso, son libros creo que es algo que aporta mucho valor y que, bueno, muchas veces un libro significa distintas cosas para cada uno que lo lea, pero cuanto más recomendaciones mejor. Y eso también los dejaré en el link en descripción, si se pueden comprar online. Y bueno, sabéis que si compráis el libro por ahí, pues recibimos una pequeña ayuda, un poco para apoyar el podcast. Y bueno, eso, ya hemos acabado. Estas son las preguntas. La verdad que mola mucho el tema este. Yo personalmente no lo conocía y creo que, bueno, ahora lo voy a tener más en cuenta y voy a fijarme un poco, a ver. Me parece muy interesante porque también hay muchas veces que a mí me parece curioso eso de que por qué unos días te sientes mejor que otros y todo, y que eso no sea puro azar, pues mola saberlo. Y bueno, esperemos que también le haya gustado a los oyentes y haya aportado también, dado a conocer todo esto. Así que bueno, muchas gracias por acceder a la entrevista, esperamos que te haya gustado a ti también. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos y eso, hasta la próxima.